Bueno, Severino, es un placer tenerlo a Daniel Sapsay. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a Rafael Flores, que ha sido diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. Y te pregunto, Rafael, porque vos conocés todo lo que ocurrió y cómo nació esto en la provincia. Cuando la presidenta dice que la ruta del dinero K es prácticamente una fantasía que no existe, vos tenés datos y lo viviste. Pero que uno tenga datos... Y además lo tiene la justicia, ¿no? Lo importante acá es que los tiene la justicia. Claro. Que las declaraciones de Fariña están llevando la cosa hacia donde debe ser llevada, ¿no? Entonces el dinero ya se sabe, empiezan a aparecer datos de dónde está, y estamos hablando de una fortuna enorme. El dinero acá no son de 3 o 4 pesos. Solamente en contratos de obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez facturó 24.000 millones de pesos en 12 años. Solamente en la provincia de... cifras, viste, como las que yo tiraba, y parece que... No, pero son cifras enormes. Para mi provincia son enormes también porque la buena parte de lo que se pagó estuvo mal hecho o no se hizo. Anticipos de obras que no se hicieron, rutas que llegaban a ninguna parte, rutas que se rompían o se rompen. Entonces, la gente del lugar, la gente que vive allí, empieza a sentir ahora las consecuencias de lo que fue todo esto. Empieza a ponerle un valor, ¿no? ¿Qué imagen le provocó verla a Cristina ahí con el Comodoro Pi, los tribunales a la espalda? Bueno, lo que me provocó es una situación de absoluta desestabilización de las instituciones. No solo lo que ella dijo, falseando totalmente la realidad, como si ahora hubiera una dictadura, y comparándose con 2 presidentes que fueron derrocados por el ejército, por las Fuerzas Armadas, sino también la existencia de un aparato, esa cantidad de muchachos y chicas con mamelucos que recordaban a la juventud hitleriana y que sacaban de los pelos a una periodista seria, aunque no lo fuese, como Mercedes Ninzi, pero que además, por lo que me han confirmado colegas de ustedes, fue Alejandro Slokar, el presidente de la Cámara de Casación Penal, quien impidió que la fuerza que está llamada por la ley a impedir los desórdenes, la Policía Federal, interviniera, y en cambio les entregó el orden a esa organización cuasi hitleriana que decidía quién entraba, quién no entraba, que se metió en tribunales, además, muchos de ellos, para insultar al juez y a otros jueces. Esos son actos de sedición. No hay más que leer el artículo 22. Yo no sé cómo nadie lo dice. Y yo creo que ya debería comenzar, si efectivamente fue Alejandro Slokar, un juicio político para removerlo. Porque él ha sido, si es cierto, la cabeza de un acto sedicioso. Ahora, ¿no lo ve al gobierno un poco tibio en esto? Porque al final entregó la seguridad de todo ese sector cuando su obligación constitucional es garantizar precisamente la seguridad. Yo creo que tuvo el respeto a la independencia de la justicia. Si era una zona del Poder Judicial y quien asegura el orden es el presidente de la Cámara de Casación Penal, no quiso que de ninguna manera pareciera que estaba interfiriendo en otro poder. Yo lo veo desde ese lado. Si fue errado o no es otra cosa, pero que fue respetuoso de la división de poderes no tengo duda. Acá el problema es una persona que no estuvo a la altura de lo que tenía que hacer. Por el contrario, demostró, como pertenece a justicia legítima, que es un faccioso y que además estuvo en una suerte de golpe, de mini golpe de Estado, en donde esa sede del Poder Judicial estuvo tomado por una banda de fascinerosos. Rafael, una de las cosas que me impresionó del discurso de la expresidenta fue su ataque permanente a la justicia, ¿no? A la Corte, a los jueces, al sistema judicial. ¿En Santa Cruz ocurría lo mismo? Bueno, no, en Santa Cruz la justicia, una de las patas del modelo hegemónico que gobernó la provincia durante muchísimo tiempo, desde 1991 hasta la fecha, fue el de un control absoluto sobre la justicia. Pero de todas maneras, creo que la presidencia ataca aquello que le tiene miedo, porque siente que la justicia la está alcanzando. El problema que tiene Cristina no es tanto esta causa, el problema que tiene Cristina son las otras causas. Otesur. Y que en el caso Otesur, las pruebas que hay la comprometen seriamente no solo a ella, sino también a su hijo, y que la documentación que van aportando los arrepentidos, en este caso Fariña, está llevando a la justicia a descubrir muchas otras cosas. Entonces, un sistema que había sido armado por una asociación destinada a quedarse con el producido de la obra pública y de los contratos energéticos en la Argentina,
después de la muerte de Kirchner entra en crisis, pero especialmente entra en crisis ahora, que se les acabó la impunidad con la que cubrieron todas las cosas que hacían. Pensemos lo siguiente, las mismas personas que manejaban los contratos en la provincia de Santa Cruz, digo, Julio De Vido, el ingeniero, su segundo López, son las mismas personas que manejaron los contratos de obra pública y los contratos energéticos en la Argentina, De Vido y López. Las mismas autoridades de vialidad provincial que autorizaban facturaciones absolutamente ridículas sobre caminos que se construían en Santa Cruz durante la gestión de Kirchner gobernador, fueron las mismas personas que pasaron a hacer esa misma tarea en el orden nacional. Todo esto deja huellas digitales por todos los lugares. La única forma de evitar que esas huellas digitales se encontraran eran con un gobierno que socavaba las bases mismas de la justicia, impedía que se investigara. El problema es que ese gobierno se fue y eso a la expresidenta la hace sentir muy inquieta. Estos actos ridículos de bailar en el medio de un balcón y esas cosas, yo creo que son reveladores de unas cuantas, de más cosas de las que el solo acto puede llegar a significar. Es como si estuviera viviendo un duelo de lo perdido, decía usted. Sí, yo creo que están viviendo un duelo y están depende quiénes están en distintas etapas, ¿no? La impresión que me da a mí es que, sin quererse hacerme el psicólogo, que no lo soy un simple abogado, es que la presidenta está viviendo una etapa de negación. Claro, porque ese baile... Ese discurso es como no me he ido. Lo que sucede es que todos cuando sufrimos una pérdida, la tenemos que procesar. Si uno se pone a medir la pérdida que han tenido ellos, es de una dimensión, pero enorme, enorme. Es la pérdida de toda una estructura del Estado destinada a garantizarles impunidad, a garantizarles los negocios que quisieran, a hacer lo que se les ocurriera con quien fuera, a sacarse de encima hasta un fiscal de la República. Todo eso, toda esa impunidad se les terminó. Lo dice por Nisman. Lo digo por Nisman, lo intentaron claro. con Campagnoli también. Por supuesto, lo intentaron con Campagnoli y además lo que no dice Cristina es que más de las 2/3 partes de los jueces federales fueron designados por ella y por su marido. Entonces, ¿de qué me está contando? La Corte Suprema, sobre 3 que hay en la actualidad, 2 fueron designados por ellos. Así que, ¿qué mayor garantía precisamente de ecuanimidad? Y que además, hay que decir que la justicia federal, particularmente de Comodoro Pi, hasta ahora estaba muy tranquila y sobreselló a lo loco a cantidad de funcionarios, empezando por los mismos Kirchner. Ahora, ustedes dos que son abogados, ¿qué dirían del futuro de la colega que tienen, de la expresidenta Kirchner? ¿Irá preso o no? Bueno, yo no sé si es colega. Punto 1. Pero no era que lo habíamos resuelto ya. No, ¿quién dijo que estuvo Yo creo que lo es. Nunca se mostró. Yo creo que lo es, pero el título no lo vio nadie. Pero es que yo creo que era parte también de ese estilo de una suerte de autocracia. Pero usted lo vio el título. No, pero tiene tomo y folio en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Y si tiene tomo y folio... ¿Pero está matriculado? Está matriculado en el Tribunal Superior de Justicia. Se dijo siempre que no estaba matriculado. Porque nadie se tomó el trabajo de ir hasta el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y preguntar, oiga, ¿está matriculado o no? Y le iban a contestar que sí. Y le iban a decir el tomo y el folio. Pero eso es una cuestión absolutamente anecdótica. Lo que es y que nos distrae de las cosas realmente centrales, discutir si tiene o no título. Pero irá preso. No, porque es parte de la si no tiene el título, está bien, es parte de la mentira. Pero yo no creo que no sea una cosa importante. Pero sucede que lo tiene. Pero vayamos al punto, sí. a las cosas centrales. Bueno, perdóneme, entonces yo hablo de cosas que no son centrales. No se ofenda, no se ofenda, maestro. No, de ninguna manera quería, de ninguna manera quería. Pero los hechos fue lo que hizo. Si se lo molesté en eso, desde ya que le pido disculpas. Bueno, está bien. No lo quise hacer. Las disculpas son una gran cosa. Son una gran cosa. Yo le agradezco porque realmente cualquiera que ve era un ninguneo total. Más el ambiente se pone cada vez más arisco. Ahora, la pregunta es, ¿irá presa o no irá presa, doctor? Yo creo que está todo dado para que tenga que ir presa, porque si efectivamente se logra demostrar el nexo entre la ruta del dinero K, el tema de Otesur y otras causas más, el tema de los hoteles, cómo se los alquilaban, y que efectivamente ella era la cabeza y su marido y su familia, tiene que ir presa. Y creo que está muy cerca de demostrarse. Rafael, cerramos acá. Sí, yo pienso que además, y
y en esto Sapsay lo debe tener mucho más claro que yo, pero me parece que el hecho de que se investigue por tantos jueces separados y por tantos fiscales separados conspira contra la buena marcha de una investigación seria que debe hacerse sobre la totalidad de la banda. Porque esto era una asociación o la podemos denominar una banda, pero toda esta banda, si no se la toma como un todo y no se la investiga seriamente desde todos los lugares, pero concentrando la investigación, va a ser muy difícil. Puede ser que algunos lo único que tengan que tener para salir sea paciencia. Bueno, a los dos Pero muchísimas gracias. eso fue el juez Rafecas, que fragmentó en gran parte cuando le sacan de manera absolutamente ilegal Ahora, a Bonadío la causa y además hemos tenido otra un cosa, yo problema quisiera con la decir lo justicia. último. A ver, sí, muy cortito. Cortito y al pie. Que no es la banda de River. Los servicios de inteligencia en la Argentina que se han preocupado durante todos estos años a ver con quién y a qué hora se acostaban las personas que eran opositores al gobierno, podrían hacer inteligencia criminal de una buena vez por todas, porque es un organismo del Estado, y ayudar a la justicia, ponerse a disposición de la justicia para poder avanzar en las investigaciones, porque buena parte del dinero está en mi provincia. Es cuestión de saberlo buscar. A los dos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.